bien. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los docentes que están aquí. Muchas gracias a Luis por aceptar dar la primera sesión del coloquio de matemáticas del semestre agosto-diciembre. Y bueno, yo creo que también tiene que usar uno de estos, si no, no me van a escuchar. ¿Sale? Agradecemos a todos por estar aquí. Muchas gracias, Luis, por aceptar de la primera plática del coloquio de agosto-diciembre. Gracias a los organizadores del coloquio. Gracias a los muchachitos de primer semestre que bienvenidos aquí a su casa de estudios, y todos los que ven aquí de este lado pues son sus compañeros de semestres más avanzados. Entonces, pues, hay cualquier cosa, pregúntenles a ellos. No. Muy bien, ok. Muy bien. Es para mí un placer presentar a Luis Loaiza Chin. Él fue mi asesor de la licenciatura cuando yo estudié aquí en la UACJ, entonces es para mí un gusto que esté aquí dando esta conferencia. Y él nos va a hablar sobre análisis complejo contra análisis real. Adelante. Muchas gracias por la invitación, gracias por asistir. Ya me hiciste sentir viejo, ¿no? Ya cuando tus estudiantes empiezan a trabajar junto contigo es que ya creciste, ¿no? Pero bueno, creo que eso pasa y qué bueno que pase, ¿no? Bueno, la idea de dar esta plática es un poco inspirada en algo que pasa localmente en nuestra licenciatura, ¿no? Nosotros sí tenemos un curso obligatorio de variable compleja, pero este curso de variable compleja se queda un poco corto en el sentido de que es un curso fundamentalmente de cálculo de variable compleja. Y no se alcanza a ver pues la gran potencia que tiene esta herramienta en cuanto a una teoría analítica o en cuanto a la información que nos puede dar del comportamiento de las funciones. Entonces, en ese sentido, quise hacer una plática. Está calientita, le acabo de poner un punto ahorita. Si no, nunca pierdan la emoción de terminar su plática 5 minutos antes de la plática, ¿no? La idea es presentarles una serie de comparaciones entre información que yo puedo dar a través de saber propiedades de las funciones en variable compleja que no necesariamente tienen análogo en variable real. Y con sus respectivas limitaciones, no pretende esta plática decir que una teoría sea más importante que la otra. El análisis real tiene su importancia y tiene su fundamento, y una gran cantidad de aplicaciones, y es una teoría que bien a bien la cubrimos bastante bien en la licenciatura. Sin embargo, la variable compleja, el análisis complejo, es algo en lo cual pues nos quedamos bastante cortos, ¿no? Entonces es como mostrarles que es una herramienta matemática muy poderosa, que sí sirve y que da información que la variable real no nos daría. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar. Históricamente, ¿dónde empiezan a aparecer los números complejos, no? Hay escritos ahí de los griegos en el siglo I que ya empiezan a ver operaciones de raíces de números negativos. Realmente no se sabe si estaban trabajando con esos números o si sencillamente pues, los escribieron mal, ¿no? A lo mejor Herón era disléxico, ¿no? Ya formalmente haciendo cuentas, fue Cardano en los 1500 quien sí ya planteó hacer operaciones con raíces de números complejos. Principalmente él en su loca carrera ahí con Tartaglia de estar trabajando sobre ecuaciones de tercer grado, se planteó explícitamente el problema de resolver la ecuación x menos 10 menos x igual a 40, y si ustedes ahí ocupan su fórmula general, sin mucho problema van a ver que aparece raíz de menos 15, ¿no?
Cardano hace las cuentas y prueba que se puede trabajar algebraicamente con esa expresión y la da como una solución para la ecuación que le está trabajando. Bombelli, más o menos contemporáneo de él, fue el primero que explota esta herramienta algebraica y empieza a hacer operaciones para plantear soluciones de ecuaciones cúbicas en términos de raíces de números complejos. El famoso simbolito de i igual a raíz de menos 1, al primero que se le atribuye es a Euler, ahí por los 1800, 1700, pero formalmente hablando, el análisis complejo, digamos como lo conocemos, fue Hamilton en el siglo XIX, quien ya habla de una estructura de los números complejos. En este siglo que realmente los matemáticos sí se preocuparon por decir, espérense, todos están trabajando, todos están haciendo matemáticas, pero cada quien está haciendo lo que se le pega la gana, ¿no? O sea, realmente antes de ese tiempo no había una formalización de qué estructura matemática estabas hablando. Todos decían, hablamos sobre los números reales, hablamos sobre los números complejos, pero cada quien daba su definición y a veces esas definiciones no estaban bien hechas o eran la misma, pero visto de otra forma. Entonces ya dando una estructura de un área de las matemáticas formalmente como la conocemos, fue hasta el siglo XIX. Si vemos este desarrollo histórico, pues no es muy diferente al de los números reales. Los números reales igual aparecen a lo largo de la historia desde hace muchísimos años, ¿no? Tal vez allá con Pitágoras y con sus cuentas cuando descubrió que raíz de 2 no era racional, ¿no? Pero formalmente hablando, el conjunto de los números reales no se estructura tal cual lo trabajamos hasta posteriormente a trabajos de Baestras, de Cantor. Fue Dedekind de los primeros que vino y dijo con sus cortaduras de Dedekind cómo trabajar con los números reales, o más bien, qué son los números reales, ¿no? Y fue de hecho más o menos alrededor del mismo siglo XIX. Entonces, históricamente como que pues son igual de viejitas, trabajadas empíricamente y formalmente hablando se desarrollaron en el mismo tiempo en el cual las matemáticas empezó a formalizar sus áreas y a decir, bueno, vamos a hacer matemáticas, pero vamos a hacer matemáticas sobre bases sólidas y que todos estemos trabajando sobre lo mismo. Entonces, pues no podemos decir ni que es tan nuevo ni tan viejo como los números reales, sino realmente se desarrolló a la par, ¿no? Bueno, pero ¿qué son los números complejos, no? ¿De qué estamos hablando? Vamos a tomar parejas ordenadas de números reales y a ese conjunto de parejas ordenadas le voy a dotar 2 operaciones algebraicas, una operación suma, una operación producto, y voy a construir esa estructura. Entonces, como conjunto, los números complejos no es otra cosa que el espacio R2 dotado con 2 operaciones algebraicas. Visto de esta manera, podemos ver que el conjunto de los números complejos, yo le puedo dar una estructura algebraica de campo. Es decir, tengo 2 operaciones, esas 2 operaciones cumplen ciertas propiedades y se comporta como un campo, ¿no? Que le preguntamos a los algebristas qué es un campo, ¿no? Pero hasta aquí, en realidad, como conjunto, los reales también son un campo. Si nosotros vemos los números reales, también tienen una estructura, son un conjunto con 2 operaciones y también forman un campo. ¿Qué empezamos a ver de diferente? En los números reales, nosotros sabemos que podemos dar una estructura de orden. ¿Qué significa eso? Que si yo me tomo 2 números reales, puedo decidir quién es más grande que otro. Si nosotros supusiéramos que esa estructura de orden
o que yo puedo definir un orden en los números reales, así como los construí, resulta que esa definición de orden no sería compatible con las operaciones suma y producto. ¿Qué significa eso? Que los complejos no los puedo ordenar. Entonces ahí ya empieza a ver que como conjunto y como estructura algebraica son la misma cosa, pero hay propiedades que sí le puedo dar a los reales y a los complejos no. Algo de notación, nada más para no estar hablando a ciegas. Pues, como es una pareja ordenada, yo la puedo escribir formalmente de esta forma, un número complejo como A más IB, donde A lo voy a denotar como la parte real del complejo Z, B la parte imaginaria del complejo, el conjugado lo voy a definir como A menos IB, el módulo del complejo lo voy a definir como la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, y le voy a llamar argumento a un real que cumpla estas ecuaciones. Lo estoy definiendo en términos de senos y cosenos, ¿no? Aquí ya de entrada va a haber un problema en el sentido de que como estoy definiendo ese valor que le llamo argumento en términos de las funciones senos y cosenos, como esas funciones son periódicas, entonces aquí voy a poder tomar una infinidad de valores que cumplan estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Pues bueno, me restrinjo a un intervalo donde las funciones senos y cosenos sí sean inyectivas. Y pues lo único que tengo que ver es que tengo que tomar un intervalo de longitud 2pi. Depende qué autores tomen. Habrá quienes tomen intervalos de menos pi a pi, habrá quienes tomen de 0 a 2pi. Es exactamente lo mismo, ¿no? Puedo construir esa cantidad sin ningún problema, ¿no? Bueno. En R2 pues tenemos nuestra noción de distancia euclidiana, la que siempre hemos trabajado, y de manera análoga yo puedo asociar una distancia en los números complejos asociado a la norma que definimos hace rato, ¿no? Como la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Si hago esto, voy a poderle dotar a los números complejos una estructura de espacio métrico. Y si es un espacio métrico, pues va a ser un espacio topológico. Pero como en sí está visto como asociado a la distancia definida por la norma, que es básicamente la misma que la norma euclidiana, topológicamente hablando, los complejos son iguales a nuestro espacio R2. ¿Qué significa que topológicamente sean iguales? Que los abiertos, los cerrados, los puntos de acumulación, toda esa estructura topológica que tenga en una va a ser la misma que en la otra. Entonces, si yo veo a R2 y a los complejos como espacio topológico, son la misma cosa. Entonces, ¿por qué tanto brinco de decir análisis real y análisis complejo si topológicamente hablando son el mismo objeto? Y la razón es que las propiedades que nosotros podemos encontrar en las funciones que podamos definir en sentido real o en sentido complejo, esencialmente la diferenciación, va a ser notoriamente diferente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito eso. Bueno, vamos a ver algunas funciones, bueno, básicamente más estas dos, ¿no? Exponencial y logaritmo. En los reales, pues definimos el logaritmo de manera, como siempre lo definimos, de esta manera. Resulta que es una función estrictamente creciente, inyectiva, y definimos la exponencial como su inversa. En los reales, pues no hay ningún problema con el logaritmo y con la exponencial, ¿no? Una es la inversa de la otra. Si nosotros tratamos de extender
la noción de función exponencial a variable compleja, nosotros la podemos definir de esta manera. Algebraicamente va a cumplir las mismas propiedades que la función exponencial, es decir, cumplen esas propiedades algebraicas, es siempre distinta de cero. Sin embargo, la función exponencial compleja ya no va a ser una función inyectiva, va a ser una función periódica definida en los complejos. Resulta que si nosotros podemos naturalmente encajar R en R2, y como R2 topológicamente hablando es lo mismo que los complejos, pues entonces R está encajado en los complejos. Si nosotros restringimos esta definición a los números reales vistos como subconjunto de los números complejos, coincide con la definición del exponencial real. Sin embargo, la propiedad de inyectividad no se va a conservar. Y eso ya nos va a dar un problema con el logaritmo. Si la exponencial no es inyectiva y nosotros queremos generalizar un logaritmo complejo como inversa de la exponencial compleja, pues entonces pues no va a haber inversa, ¿no? Porque no tengo inyectiva. Sin embargo, puedo definir el logaritmo complejo. Al logaritmo le va peor, ya propiedades algebraicas que sí cumple en sentido real ya no se cumplen en sentido complejo. Y resulta que el logaritmo pues va a ser una función multivaluada. Ya como función, vista como tradicionalmente se ve, ya no la puedo manejar porque es una función que toma una infinidad de valores. ¿Sí? Y eso es consecuencia de lo que les comentaba, de que el argumento no está unívocamente determinado. Sin embargo, si nosotros restringimos nuestro dominio, es decir, el argumento lo tomamos en un intervalo de longitud 2pi, nosotros podemos ver que las funciones con exponencial y logaritmo compleja son biyectivas una de la otra, ¿no? Y son inversa una de la otra. ¿Sí? Esto es nada más para evidenciar que la misma función, en sentido real y en sentido complejo, pues no comparten exactamente las mismas propiedades. Pero la cosa se va a poner más interesante. Si nosotros definimos la diferenciación compleja y la definimos de manera idéntica como trabajamos la diferenciación real, nosotros vamos a tener propiedades, curiosamente, bastante diferentes. ¿Qué empieza a pasar? Por ejemplo, en los números complejos voy a tener propiedades como las ecuaciones de Cauchy-Riemann que me caracterizan o me determinan cuando una función es diferenciable en sentido complejo. ¿Sí? En términos de funciones que las vamos a conocer como parte real, parte imaginaria, que son funciones reales de R2 a R, y cuya diferenciación de esas funciones en sentido real me garantiza la diferenciación compleja. ¿Sí? Un teorema de este tipo en sentido real no lo tenemos. No tenemos una caracterización de esta forma que me garantice la diferenciación real. Sin embargo, en sentido complejo, sí. Y esta propiedad va a ser la que va a dar lugar a muchas de las propiedades que hacen diferente el análisis complejo al análisis real. Bueno, son dos ramas de las matemáticas que parten, digamos, de conjuntos similares y estructuras similares, sin embargo, tienen propiedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, un teorema muy importante en análisis real es el teorema de valor medio. Sin el teorema de valor medio no podríamos probar el teorema fundamental del cálculo, no podríamos probar el teorema de Taylor. Y este teorema
no lo vamos a tener en sentido complejo. Podemos construir contraejemplos que si nosotros damos un teorema, digamos, en el sentido del teorema de valor medio para los números complejos, ese resultado no se va a tener. Entonces, tampoco es decir así a la fuerza de que voy a tener más propiedades en análisis complejo que en análisis real. No. Cada rama va a tener sus propiedades que la otra a lo mejor no. ¿Cuál es más importante una que la otra? Bueno, ya su trabajo y lo que ustedes quieran hacer les va a contestar esa pregunta. Bueno, vamos a dar una definición que es pues esencial en análisis complejo, que es la definición de función holomorfa, ¿no? Vamos a decir que una función es holomorfa si es diferenciable, si es una función definida sobre un abierto, vamos a decir que es holomorfa, si para cada uno de los puntos de ese abierto la función es diferenciable. Es sutil la diferencia entre la propiedad de diferenciación y la propiedad de holomorfa. Cuando hablamos de propiedad de diferenciación, la hablamos de manera puntual. Una función es diferenciable si cumple la definición de derivada en un punto. Cuando ya le pedimos la condición de holomorfía, le estamos pidiendo no solo que sea diferenciable en un punto, sino que sea diferenciable en todo un abierto. Entonces es un poquito más. Bueno, ¿qué resultado podemos tener en análisis complejo? Tenemos en análisis complejo. Tenemos un resultado que se conoce como la fórmula integral de Cauchy. Más allá de las hipótesis y las cuentitas que nos dice la ecuación integral de Cauchy, lo que está detrás de ese teorema o las implicaciones de ese teorema es lo que enriquece el análisis complejo. Esta fórmula integral de Cauchy lo que nos está diciendo es que nosotros, si sabemos que la función es holomorfa, es decir, diferenciable una vez, nosotros podemos garantizar la existencia de derivadas de orden superior. ¿Sí? Y no solo eso, las estamos calculando, les estamos diciendo cómo calcularlas. Y eso es algo que notoriamente en variable real no tenemos. La existencia de una derivada no me garantiza la existencia de derivadas de orden superior. Hay infinidad de ejemplos, ¿no? Podemos tomar esta función. Esta función sabemos que es diferenciable una vez, pero no es dos veces diferenciable. ¿Sí? Y en análisis complejo, con que la función sea una vez holomorfa, garantizas la existencia de todas las derivadas de orden superior. Y eso ya es una diferencia en cuanto a análisis real bastante fuerte. Vamos a dar la definición de función analítica. Una definición formal allí está. Pero, ¿qué es una función analítica? Salvo esas cuentas feas, una función es analítica si yo la puedo escribir como una serie de potencias. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver a mi función como un polinomio infinito, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Es decir, que yo lo puedo trabajar como una suma formal de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué eso es interesante? Porque eso es programable. Lo puedo definir de manera recurrente y es algo que, por ejemplo, los lenguajes de programación sí entienden. Si tú les dices, te doy una función, pues el lenguaje de programación no te va a entender. Pero si tú le dices, te doy una serie formal, algo que es muy parecido a un polinomio, es algo que sí entiende. ¿Sí?
Este concepto de función analítica no necesito análisis complejo para definir. De hecho, existe teoría de funciones analíticas reales. ¿Sí? Yo puedo tener una función analítica real o puedo tener una función analítica compleja. La definición lo que me pide es que mi función la pueda ver como una serie formal de potencias. Un polinomio infinito, hombre, si quieren decirlo. En realidad es cierto. Resulta que en análisis complejo tenemos nuestra versión del teorema de Taylor, que como sabemos que la función holomorfa garantiza la existencia de derivadas de orden superior, entonces yo voy a poder escribir la función holomorfa de esta manera. Es decir, estoy garantizando que si mi función es holomorfa, mi función en automático va a ser analítica. Voy a tener una serie de potencias que me desarrolla mi función. ¿Sí? Lo cual me garantiza que en análisis complejo estas tres condiciones son esencialmente la misma. Si mi función es holomorfa, es lo mismo que mi función sea analítica, es lo mismo que mi función tenga infinitas derivadas. ¿Sí? Que eso es algo que, por ejemplo, en análisis real, el hecho de que tu función sea diferenciable en sentido real, para nada te garantiza que la función sea analítica en sentido real. Podemos dar muchos ejemplos de que la diferenciabilidad no implica la propiedad de ser analítica en R. Les presento uno. Y el dibujito nos lo muestra de que la función pues es una curva, y si nosotros calculamos nuestra serie de Taylor de esa función, resulta que es idénticamente cero, ¿no? Entonces esa función no se puede aproximar por una serie de potencias. Pero va más allá lo que podemos decir o lo que podemos garantizar de la información que me da el hecho de que una función sea holomorfa. Por ejemplo, tenemos nuestro teorema de extensión de Riemann. ¿Qué nos dice nuestro teorema de extensión de Riemann? Si nosotros tenemos una función que es holomorfa, salvo en un punto, ¿qué necesitamos pedirle para poderla reparar? Han de cuenta que su función es holomorfa, pero en un punto no lo es, o no lo saben. Basta con que, por ejemplo, esa función tenga una extensión continua, es decir, que tú puedas definir en ese punto donde la función dejó de ser holomorfa, le das un valor y resulta que esa nueva función que estás construyendo es continua, con eso es suficiente para decir que la función va a tener, que la puedes reparar. No solo le vas a recuperar la propiedad de continuidad, sino le vas a recuperar la propiedad de holomorfía. ¿Sí? Y esto para nada funciona en los números reales. Por ejemplo, en los números reales, ¿qué sería una propiedad análoga al teorema de extensión de Riemann? Si nosotros tenemos una función diferenciable que deja de ser diferenciable en un punto, y yo en ese punto la puedo reparar mediante una función continua, entonces mi función se vuelve diferenciable. Y eso en sentido real no es cierto. Por ejemplo, tenemos el valor absoluto, imagínense que lo definimos de esta manera, ¿no? Como rotito en cero. Si lo defino de esa manera, mi función es diferenciable, porque no la estoy definiendo en cero. ¿Sí? Mi dominio es todos los reales menos el cero. Mi función es diferenciable en sentido real. Esta función
se puede extender a una función continua, que es la función valor absoluto, reparando ahí nada más poniendo el cero. Es decir, esa función diferenciable real sí tiene una función extensión continua que la repara. Pero eso no hace que la función sea diferenciable. La función, aún reparada continuamente, sigue siendo sin ser diferenciable. Y lo que te dice el teorema de extensión de Riemann es que esto no pasa en sentido complejo. ¿Sí? En sentido complejo, si puedes reparar con continuidad, ya lo hiciste, vas a tener la propiedad de holomorfía garantizada. Entonces, fíjense cómo se comporta de manera diferente la teoría, ¿no? ¿Qué cosas más podemos ver con análisis complejo? Por ejemplo, tenemos nuestra convergencia de Weierstrass. ¿Qué nos dice nuestra convergencia de Weierstrass? Si nosotros tenemos una sucesión de funciones holomorfas que convergen a una función, la propiedad de holomorfía se hereda. Es decir, puedo jalarla a la función de convergencia. Y eso nuevamente no es cierto en variable real. En variable real, ¿qué sería un resultado análogo? Si yo tengo una sucesión de funciones diferenciables, su función de convergencia también debe ser diferenciable. Y eso no es cierto. De hecho, este mismo ejemplo funciona. La función valor absoluto es una función continua. ¿Sí? Por el teorema de Stone-Weierstrass, toda función continua la puedo aproximar por Stone-Weierstrass. Los polinomios son funciones diferenciables. Si tuviéramos esta propiedad de convergencia, entonces el valor absoluto también debería ser diferenciable. Y no lo es. ¿Sí? Entonces, sí hay bastante diferencia entre hacer análisis real y hacer análisis complejo. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado podemos tener en análisis complejo que no tenemos en análisis real? Tenemos el teorema de mapeo abierto. El teorema de mapeo abierto es el sueño de todos los estudiantes cuando están viendo continuidad en topología, ¿no? Que les dices, ¿qué es una función continua? Manda abiertos en abiertos. No, regresa abiertos en abiertos. Y así tardan un rato en acostumbrarse a que no manda abiertos en abiertos. Regresa. Pues resulta que en análisis complejo, las funciones holomorfas sí van a ser así como quieren. Sí van a mandar abiertos en abiertos. Y nuevamente es algo que no cumplen las funciones diferenciables real. Cuando tómense la función x al cuadrado, es una función diferenciable, tómense el abierto menos 1, 1 y consideren su imagen. Es decir, manden ese abierto bajo la función x al cuadrado. La imagen, pues va a ser el cerrado en 0, abierto en 1. Y eso ya no es un abierto. ¿Sí? Entonces, no es cierto que en los reales, las funciones diferenciables en sentido real, les manden abiertos en abiertos. Sin embargo, las funciones holomorfas sí. Teorema de Roche, un teorema que tampoco tenemos, bueno, al menos no directamente lo tenemos en variable real. Hay ahí unas versiones raras que son difíciles de explicar, pero en el sentido de Roche no lo tenemos. ¿Qué nos dice el teorema de Roche? El teorema de Roche te dice que si comparas el módulo de dos funciones y resulta que una domina a la otra, es decir, que cumplen una cierta desigualdad,
Entonces tú puedes comparar el número de ceros de una función con el número de ceros de la función suma. Es decir, si tú estás interesado en saber cuántos ceros tiene una función, y a lo mejor tu función es una cosa muy difícil de trabajar, le puedes aplicar Rochet y dominarla por una función que a lo mejor es más conocida, más tratable. Si tú logras probar las hipótesis del teorema de Rochet, entonces Rochet te va a garantizar que vas a tener el mismo número de raíces o de ceros que la otra función. Un ejemplo bastante sencillo. Si tenemos dos funciones, x cúbica, f de x igual a x cúbica y g de x igual a 2x al cuadrado, y nos tomamos el círculo de radio 3, podemos hacer las cuentas. Por ejemplo, suponiendo que z tiene módulo 3, entonces g de z con z módulo 3, ¿cuánto valdría? Es 2 por 3 al cuadrado, ¿cuánto les da? 18, ¿no? ¿Y cuánto daría f de z si módulo de z es 3? Pues sería 3 al cubo, que les da 27. Entonces, efectivamente, 18 es menor que 27. Por una propiedad de análisis complejo, que se llama el módulo máximo, con el hecho de que prueben que la desigualdad se cumple en la frontera, les garantiza que se cumple la desigualdad en todo el conjunto. ¿Sí? Entonces ya lo chequé en la frontera, se cumple la desigualdad, entonces me garantiza que esta desigualdad se cumple en todo el círculo de radio 3. Y entonces Rochet me dice que la función f y la función f más g tienen el mismo número de raíces dentro del círculo. Y como la función f es z al cubo, esa sí sé cuántas raíces va a tener. Sé que dentro de ese círculo tiene 3 raíces, que son, de hecho, el 0 con multiplicidad 3, ¿no? Y eso ya me dice que la función f más g, que es z cúbica más 2z cuadrada, también va a tener 3 soluciones dentro de ese mismo círculo. ¿Sí? Entonces, me permite contar el número de soluciones de una función respecto al número de soluciones de otra función. Y como les digo, un resultado así en variable real, con estas condiciones tan sencillas, no lo hay. Tenemos nuestro teorema de la identidad. El teorema de la identidad es algo así como el si camina como patos, y vuela como patos, y vuela patos, es un pato, ¿no? Lo que nos dice el teorema de la identidad en variable compleja es que si tenemos dos funciones que coinciden en un conjunto, y ese conjunto tiene un punto de acumulación, esas dos funciones tienen que ser la misma. Bueno, tienen que ser holomorfas, ¿no? Las funciones. Algo muy importante que se deduce de este resultado es el hecho de que los ceros de una función holomorfa tienen que estar aislados. ¿Qué significa? Que si tú encontraste un cero de la función holomorfa, vas a poder encontrar una vecindad alrededor de ese cero, de manera que en toda esa vecindad la función no vale cero. Es decir, los ceros de las funciones holomorfas no se amontonan. Y eso en variable real sí pasa. Podemos dar esta función que vale 0 en los números negativos, que vale x cuadrada en los positivos. Esa función es diferenciable. Y sin embargo, en toda la parte negativa del eje x, la función vale 0. Es decir, los ceros de esa función están amontonados uno juntito del otro. No son aislados, aunque la función es diferenciable. ¿Sí? Es algo que para funciones holomorfas no se cumple.
¿Qué otra cosa podemos comparar? Nuestro principio de módulo máximo. Nuestro principio de módulo máximo nos dice que si una función es holomorfa, entonces el módulo de esa función va a alcanzar su valor máximo en la frontera del dominio, en la frontera de la región. Nuevamente, en variable real, nosotros podemos dar ejemplos, por ejemplo, x cuadrada más 2x, y la evaluamos en el 0,2, ahí tenemos nuestro dibujito. Como es una función positiva en 0,2, su valor absoluto pues sigue siendo el 0,1, y el máximo pues se alcanza en 1, ¿no? Que está en el interior del dominio. Es decir, en variable real no puedes garantizar que los máximos de los valores absolutos de las funciones se alcancen en los extremos de los intervalos. Puede ser que el máximo lo alcance en el interior del intervalo. Sin embargo, en variable compleja, si la función es holomorfa, sí puedo garantizar que el máximo va a estar en la frontera. Por eso en las cuentas que hicimos para Roche únicamente había que evaluar la función sobre la frontera del círculo. No nos interesaba evaluarla adentro, porque si encontramos el máximo en la frontera, ya tenemos el máximo en todo el conjunto. Por ejemplo, ¿qué nos dice el teorema de Picard? Otro resultado que tenemos en análisis complejo. El teorema de Picard lo que nos dice es que si una función es entera, es decir, que sea holomorfa en todo el plano complejo, entonces la imagen de la función o es otra vez los números complejos o es los complejos salvo un punto. Es decir, dicho a lo mejor inapropiadamente, las funciones holomorfas o las funciones enteras, holomorfas en todo C, tienen que recorrer todos los valores complejos, salvo a lo más 1. Eso es, pues es bastante fuerte, ¿no? Quiere decir que las funciones holomorfas en todo el plano complejo, sí se mueve la función, no permanece constante. ¿Por qué? Porque tiene que tomar casi todos los valores del plano complejo. Entonces la función efectivamente se mueve. ¿Qué pasa si comparamos los espacios de funciones? Los espacios de función holomorfa con el espacio de funciones diferenciable en sentido real. El espacio de función holomorfa le podemos dotar una estructura de espacio vectorial, le podemos dar una norma, y si trabajamos en compactos podemos ver que esa norma es completa o que el espacio es un espacio de Banach, ¿no? Para los que están en análisis funcional. Es decir, tiene una estructura algebraica ese espacio de funciones, y es una estructura bastante completa, ¿no? Es un espacio de Banach. Para funciones diferenciables reales, pues igual le puedo dar una estructura de espacio vectorial, pero no puedo garantizar que alcance a ser espacio de Banach. Lo más que puedo llegar a decir es que va a ser un espacio de Fréchet, ¿no? Que bueno, los que vean análisis funcional, pues sí sabrán qué es eso. Bueno, ¿qué podemos concluir? La propiedad de holomorfía en análisis complejo es una propiedad sumamente rígida. Te va a determinar a la función, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si vemos el teorema de Taylor, la función holomorfa está determinada por los valores de sus derivadas en un punto. Eso ya te habla de mucha rigidez. O sea, el hecho de que le digas
que la función es holomorfa, te está diciendo quién es la función o cómo calcularla. Eso ya es muy, muy rígido. En análisis real, no tienes esa rigidez. Se puede dar funciones que sean, digamos, nulas en todo un intervalo y la función, pues, no sea nula. ¿Sí? Entonces, la diferenciación no es nada, la diferenciación real no es nada rígida. La diferenciación compleja sí es bastante rígida. ¿Sí? Bueno, como resumen, pues una función holomorfa va a admitir desarrollo en serie de potencias, es analítica, algo que no se va a garantizar en análisis real. Y aquí un pequeño resumen de lo que hemos comentado en la plática. Como les decía, no hay teoría mejor que otra. El análisis real es una teoría muy, muy importante. Es la puerta de entrada para entrarle a cosas, por ejemplo, de teoría de la medida, a todas las aplicaciones que normalmente usamos. Y es algo que realmente es muy, muy útil. Sin embargo, el análisis complejo es otra herramienta que también debemos de considerar si nosotros estamos necesitando tal vez un tipo de información diferente a la que nos está dando el análisis real. ¿Sí? Entonces, esto como comercial, muchachos, no es que ustedes agarren gusto por uno o por otro, sino es venderle la idea de que hay una herramienta llamada análisis complejo que aporta información sobre el comportamiento de las funciones y que es una muy buena herramienta. ¿Sí? Más allá de si se da o no el curso de manera obligatoria en la licenciatura, yo sí les recomiendo que ustedes, como parte de su cultura general como matemáticos, conozcan y tal vez se acerquen a manejar este tipo de herramienta. ¿Sí? Como comentario, cuando yo estudié la licenciatura hace como 25 años, pues la carrera estaba estructurada formalmente en cursos de álgebra, ¿no? Llevábamos 8 cursos de álgebra en toda la carrera. Entonces, pues uno se formaba por inducción como algebrista, ¿no? Y cuando yo llevé en la carrera materias de variable compleja, pues creo que no me gustaba la variable compleja, ¿no? Y yo llegué a la maestría diciendo que yo iba a hacer álgebra, ¿no? Y hice un rato álgebra. Pero ya en el doctorado te das cuenta que es bastante difícil permanecer en una sola área. Irremediablemente las matemáticas te empiezan a demandar que manejes de todo, o casi de todo. Entonces, pues empieza a ver uno que pues no le puede hacer tanto feo a todo, ¿no? O clavarse en una sola área, sino realmente como matemáticos debemos de conocer las distintas áreas de las matemáticas y saber para qué nos pueden servir. ¿Por qué? Porque puede llegar el tiempo en que ustedes en su trabajo de investigación requieran de esa herramienta. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas, muchachos? Claro. Muchas gracias. Bueno, ¿hay preguntas para el doctor Luis? ¿Estamos bien? Bueno, ¿aquí? ¿No? Ok. Bueno, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez otorga el presente reconocimiento a Luis Gabriel Loaiza Chin por su participación como ponente en el coloquio de matemáticas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, celebrado el 14 de agosto del 2025. Firma el maestro Juan de Dios Viramontes como coordinador y el doctor Jesús Manuel Sainz como jefe de departamento. Muchas gracias, agradecemos a Luis. Muchas gracias, Luis.